agradecer a Abraham y a todo el equipo del Plan Fénix por dedicar atención a este tema que a nosotros nos apasiona y del cual, como dice, es necesario seguir discutiendo y repensando algunas cuestiones. El agradecimiento a Nilda Garré por haberme convocado a poder expresar algunos pensamientos en esta revista. Una lástima la reprogramación que por fuerzas mayores tuvimos que hacer y que no nos pueda acompañar, al igual también que no nos puede acompañar Ileana, porque la verdad que para mí era un gusto poder estar en una mesa con los principales actores que llevaron adelante un montón de las reformas a las que yo voy ir haciendo mención. Era para mí como, muy significativo estar con Sabina, con Ileana y con el relato que nos estaba haciendo en la carta de Nilda, por los temas y por las personas que fueron escribiendo, todos partícipes de lo que fue la defensa en la Argentina en los últimos años. Más que empezar por hablar de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, lo que yo quería era, bueno, pensar primero también qué Fuerzas Armadas en una democracia necesitamos o queremos tener para luego hacer qué o qué están haciendo. Entonces, desde mi mirada por ahí de la experiencia de Resdal, hacer un panorama de cómo se estuvo trabajando en los cambios en el área de defensa en los últimos 20, 30 años, por supuesto haciendo un hincapié en nuestro país. Muchas veces, y retomando lo que Abraham nos decía, se pensaba que las cuestiones de defensa y democracia ya estaban, ¿no? O sea, hace ya 10 años, por ahí no, pero estos temas ya están, ya pasaron, ya se habló mucho, porque hace 30 años se trabaja en Argentina. Tenemos hoy de la gente que ha impulsado también todas esas reformas hace 30 años. Mi papá, por ejemplo, que está acá, Luis Tipeletti, también impulsor de todo ese proceso que se inició al recomienzo de la democracia en nuestro país. Y que, bueno, después de 20 años, por ahí ya se decía, bueno, esto ya es un tema acabado, ¿no? Bueno, hay que empezar a hablar de seguridad también y para dar una batalla también desde otro lado. Pero, sin embargo, yo creo que en esta reflexión de este binomio defensa y democracia, todavía, y más aún, algunas cosas que pasan últimamente nos obligan a seguir repensando y a seguir discutiendo. Parecía, ¿no?, como que los militares estaban al margen de la cuestión política, entonces, bueno, eso ya no era un tema que se tenía que trabajar, lejos quedaron golpes militares, que eran buscados, deseados, implementados por ahí, ¿no? Yo no sé hasta cuánto el deseados y buscados está tan fuera de la agenda hoy. Y bueno, ¿cuáles fueron estos cambios que se han dado en cuestión de la defensa en las democracias de nuestra región? Creo que con las diferencias que cada país logró salir de sus gobiernos y dictaduras militares, que fueron estrategias distintas, transiciones distintas, con algunas cosas que podemos encontrar similares en algunos que otros países, pero cada uno atendiendo a su historia y a sus diferentes fuerzas en los diferentes momentos históricos de cada uno de nuestros países. Una cuestión que ha puesto en común a todos los países de la región fue comenzar con unas reformas de sus marcos legales que han ido encuadrando cuál iba a ser el accionar de las Fuerzas Armadas en sus países. Y eso trajo ya a mediados de los 90 la reafirmación que se da de las Fuerzas Armadas como fuerzas subordinadas a la autoridad legítimamente constituida como principio que ha guiado la cooperación a nivel hemisférico en los últimos 20 años en lo que fue el proceso de las conferencias de ministros de defensa y demás. En Argentina, por supuesto que ya estaba claro el marco legal que se fue estableciendo con las leyes de defensa y de seguridad interior. Luego de lo que yo llamo estas primeras reformas a nivel de los marcos legales, se ha ido fortaleciendo también el rol que han tenido los ministerios de defensa. Si bien en algunos países podemos encontrar todavía mayor personal uniformado dentro de las diferentes carteras de defensa, en casi todos los países, si bien no en todos, es el ministro el que ejerce esa conducción y ese control político y civil desde los ministerios de defensa, y cada vez ha ido más en aumento el acompañamiento que ha tenido de diferentes estructuras ministeriales que han ido en aumento también, trabajando en esa conducción y en esa administración y conducción del sector de la defensa. Nosotros en algunos gráficos que mostramos de diversas publicaciones del Atlas, se va viendo cómo se incrementó a nivel de subsecretarías, direcciones, para ir responsabilizándose de diferentes áreas en lo que hacía a la gestión y a la institucionalización, en definitiva, de lo que es el sector defensa. Más allá de los ministerios de defensa,
aún creo que permanecen otros sectores institucionales donde todavía queda mucho por hacer. Si bien, por ejemplo, me refiero a los congresos, ¿no? Si bien los parlamentos tuvieron un rol muy importante en esa primera construcción de los nuevos marcos legales, creo que no hay un país en América Latina donde el Parlamento ejerza cabalmente, ni siquiera cabalmente, inicialmente su rol de control, ¿no? Y eso creo que es algo en lo que todavía tenemos pendiente, pero no únicamente desde el área de defensa, eso abarca todas las áreas también del Estado, donde el rol de supervisor y de control de los congresos realmente es muy acotado y poco ejercido. Entonces, yo voy también a la cuestión de, bueno, se han avanzado en estos cambios más bien de carácter formal, en cuestión de los marcos legales, la institucionalización del sector, donde se ha ido avanzando en lo que es la conducción civil y el control político de las Fuerzas Armadas y la institucionalización del sector defensa, pero sin embargo eso ha bastado para hablar de democratización de las Fuerzas Armadas. O sea, si bien en Argentina también vale la pena hacer como nota al pie de otro proceso que llevó adelante en toda la cuestión de derechos humanos a través de el juzgamiento que se ha dado, que empieza en los 80 y se profundiza a partir del 2003, de los terribles abusos cometidos en la última dictadura militar, bueno, que no ha sido un proceso que se ha dado de forma tan similar en otros países, que fue como la base desde cual las democracias, por lo menos la democracia argentina, se fue reconstituyendo. Pero, sin embargo, en estas cuestiones formales, sacando esta cuestión de los derechos humanos, basta para hablar de democratización de las Fuerzas Armadas. Creo que es necesario avanzar, o sea, pensar que las Fuerzas Armadas están retrotraídas de la escena política. Me parece que hay que reafirmarlo también desde otro lado, que tiene mucho más que ver con lo subjetivo que con estas cuestiones meramente formales. Y para realmente decir que se puede afirmar que no estamos hablando de que están retrotraídas de la escena política, que no sea por una cuestión meramente coyuntural, digamos, ¿no? Poder reafirmarlo a qué Fuerzas Armadas tenemos hoy. Y creo que acá es importante lo que nos va a decir después Sabina, apenas hago algunas menciones de todas esas cuestiones que tienen que ver más con los cambios subjetivos que se fueron produciendo en los últimos 20, 30 años en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Para mí, digamos, como que no alcanza decir o escuchar a jefes militares que digan no, apoyo este modelo, acompañamos este modelo, o que digan después, no sé, no acompañamos este modelo, no sé qué dirán después, o lemas de patria o muerte, como se escuchan en otros países. Creo más bien que esto es continuar una vía muy riesgosa, ópticas y errores del pasado, ¿no? Me parece que no es ese cambio, sino una subjetividad más profunda en lo que constituyen las Fuerzas Armadas y en la forma en la que se constituye y en la forma en que se crea esa mentalidad militar. Y acá creo que fue tal vez en diferentes países por arreglos, negociaciones que se tuvieron que hacer, o negligencias, donde hay cosas que se fueron dejando de lado, donde hay cuestiones muy todavía de funcionamiento autónomo por parte de las Fuerzas Armadas, o a veces tiene que ver también con tiempos políticos que no permiten que todo se ataque en el mismo momento, pero bueno, creo que ya hace bastante tiempo se marcó la hora de ir atacándolos. Y una de las primeras cuestiones tiene que ver con el tema de justicia militar, donde las Fuerzas Armadas siempre han mantenido una autonomía en las reformas que se han producido, en las pocas reformas que se han tenido en la materia, y donde siempre fue un área que quedó a nivel de organización por las propias fuerzas. Y en eso Argentina ha sido muy claro en la reforma, en la eliminación que se hizo de la justicia militar, ya de 2008, creo que lo va a hablar en el artículo muy bien Ileana, de cómo se ha manejado toda la cuestión. Atado no solo a la justicia militar, también van toda la cuestión de reglamentos internos de las propias fuerzas, disciplinarios, donde si alguna vez ese tipo de reglamentos han sido modificados también por los propios militares, con poca intervención y planificación de ir hacia otro lado. Y son todos esos reglamentos que te manejan la vida diaria del militar, en el quehacer diario, desde el cual se van generando hábitos y prácticas que van moldeando y reproduciendo esos hábitos que cuánto cambian
de hace 30 décadas para atrás, digamos, a las 30 décadas para adelante. En eso, esas prácticas que van generando realidad, que se van enraizando en esos primeros momentos donde un joven se acerca a lo que, por ejemplo, hablando del corazón de las Fuerzas Armadas, en la escuela de oficiales. Esas escuelas de oficiales que siguen siendo hoy espacios de internados donde se convive durante 4 o 5 años, las 24 horas, generando práctica y formándose no solo a nivel de los cambios en currículas que han incorporado derechos humanos, derecho internacional humanitario, sino cambios más en la práctica diaria con la que se manejan y son moldeados esos oficiales. La experiencia, una vez más, argentina, creo que es muy interesante al respecto, y en eso Sabina nos hará más precisión, pero en eso, unido a otras cuestiones, como fue lo de justicia, creo que Argentina ha tomado un liderazgo regional en la materia muy importante en esas reformas que planteo del cambio de subjetividad y la construcción realmente de Fuerzas Armadas democráticas. Y no solo cuáles son esos valores que internalizan, también si esas Fuerzas Armadas son reflejo de estas sociedades democráticas por las que nosotros optamos. Y acá, por ejemplo, voy a la cuestión de género. ¿Cuántas mujeres hay al interior de las Fuerzas Armadas? Nuestras sociedades son 50% más son mujeres, y las Fuerzas Armadas recién hace 20 años que se están empezando a abrir a estas cuestiones. Y más allá de que se hayan empezado a abrir, ya estamos a mediados de los 90, casi todos los países de la región comienzan a abrir más cabalmente en lo que es la formación en las escuelas de oficiales y demás para una plena carrera militar, pero sin embargo en más de la mitad de los países, por ejemplo, que desde Redal analizamos en el Atlas, todavía hay un montón de especialidades que son vedadas para las mujeres, de la cual casualmente son de donde salen los cuadros de conducción y de dirección de nuestras fuerzas. Entonces, ¿hasta dónde realmente estamos hablando de Fuerzas Armadas democráticas? Y yendo más allá de la cuestión no más de si hay mujeres o no, creo que tampoco se debe homologar el concepto de género con el concepto de mujer. Por más que en la otra mitad de los países que sí, la incorporación de la mujer es total, no es parcializada en ningún área o arma a la cual no pueden acceder. En el caso también de que pueden acceder a todos, eso significa que han incorporado una perspectiva de género, además de incorporar mujeres. Me parece que hay que tomar como las distancias del caso bien profundo, y ni hablar, si vamos un poquito más, de todos estos temas que la consolidación de la democracia va trayendo, ¿no? O sea, hay como temas que van trayendo que tarde o temprano repercuten en el área de defensa. Bueno, si estamos hablando también de identidad de género o de diversidad sexual, ¿cuándo nos vamos a empezar a animar a empezar a hablar de estos temas también, ¿no? Ahí va a ser, faltará todavía un tiempo para que estos temas puedan tratarse en la institución militar, hasta que no abandone realmente la institución un blindaje machista, por decirlo de alguna forma, que tiene, donde, por ejemplo, en cuestión de abuso, se siguen ocultando situaciones de abuso de algún oficial, hombre hacia otro hombre, y donde no se termina la expulsión de ese jefe o de ese oficial de la institución, se lo manda a otro destino más oculto, pues, digamos, y toda esa cuestión se sigue tapando. Entonces estamos hablando de cosas que realmente afectan también a la vida diaria de la institución. Otra de las reformas, y ya más pensando lo que pasa a hoy y al rol que tienen hoy. Una de las reformas importantes que ha habido fue el cambio en las hipótesis de conflicto, ¿no? Una vez que con el advento de la democracia, muchos países, y Argentina una vez más ha sido promotora de esta nueva concepción de la defensa, donde ya no estamos hablando en América del Sur, podemos hablar de una región de paz, donde por más que sigan existiendo algunos conflictos tradicionales, este año en el top de la agenda Bolivia-Chile, sin embargo no estamos pensando que eso se va a dirimir con la utilización de nuestras Fuerzas Armadas, sino que está corriendo por los canales de relaciones exteriores,
y jurídicos internacionales. Entonces realmente América del Sur se ha consolidado como esta zona de paz y ha avanzado en una agenda de cooperación en materia de defensa realmente sin precedentes, pensando por ejemplo en lo que a la Comunidad Europea le llevó a avanzar en esta área. A la UNASUR es una de las áreas que más ha funcionado el Consejo Sudamericano de Defensa en cuanto a políticas y acciones reales que han avanzado y fortalecido el proceso de cooperación sudamericano. Y tal vez también, como ha pasado en el propio Consejo, dejando de lado un poco divergencias ideológicas, político-ideológicas que puede haber, como es un espacio que nuclea Colombia, Ecuador, y Ecuador habiendo sido 2008 presidente, teniendo la presidencia del Consejo, avanzó, fueron uno de los años donde más se ha avanzado en las políticas que se implementaron desde el CDS. Creo que si también dejamos de lado esas divergencias político-ideológicos, hay una agenda regional también más amplia para continuar ese proceso de cooperación, que es lo que yo estoy viendo acá. Hace 10 años la preocupación de los estados, de los países de las pequeñas islas del Caribe eran completamente distintas a las que tenían los países sudamericanos. Era algo que hablábamos otro idioma cuando hablábamos de defensa. En estas reuniones de las conferencias de ministros de defensa, siempre, bueno, o en la OEA, en la Comisión de Seguridad Hemisférica, se le daba en algún momento hablaban, pero digamos, listo, terminaron de hablar los países caribeños que están en otra cosa, sigamos desde el resto de América viendo qué hacemos. Pero ahora la cuestión de atención a emergencias y cooperación ante desastres naturales está en la agenda de todos los países de nuestra región. A lo que voy es que más allá de diferencias político-ideológicas que se puedan tener, hay una agenda común en materia de defensa que nos puede unir más que nunca para avanzar en trabajar temas comunes y avanzar en este espacio de cooperación regional en el área de defensa. También eso nos lleva a una cosa que en Argentina llama mucho la atención, es decir, años hablando de la separación entre las cuestiones de seguridad y las cuestiones de defensa. Sin embargo, hoy el 94% de los ejércitos latinoamericanos está teniendo y utilizando a sus Fuerzas Armadas en programas regulares en materia de orden interno. Se incluye Argentina acá por las acciones en el escudo norte, noreste, y la única excepción, el 94%, porque la única excepción es Chile. Todo el resto de los países están empleando a sus Fuerzas Armadas hoy, principalmente actividades que tienen que ver con la lucha al narcotráfico, pero también con cuestiones de orden público en materia también de protección de fronteras, algunas cuestiones tienen que ver más con cuidados perimetrales en centros penales y demás, ¿no? Y a su vez, esto lo que también hace pensar que, las Fuerzas Armadas hoy en realidad están dedicándose principalmente a sus tareas que fueron definidas y que siguen siendo definidas como subsidiarias. Pero a esto no ya hablo de, se decía, ¿no?, por las operaciones de paz, que hoy en día era lo que más hacen o como lo único que están haciendo, pero aún para la participación de nuestros países y de nuestras tropas en operaciones de paz también está requiriendo algo distinto, porque esa participación se da, 8 de cada 10 militares que están participando en total en operaciones de paz están sirviendo en misiones que no son tradicionales, entonces también estamos yendo hacia otro lado. Y yo no sé hasta dónde todos estos cambios han ido acompañados o qué los ha ido acompañando para responder a tales desafíos, de qué fueron acompañando. O sea, se produjeron cambios en la formación, se produjeron cambios hasta en la doctrina militar, y además no solo es narcotráfico o desastres naturales, también hay cada vez mayor participación de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas en general latinoamericanas, en acciones de apoyo a la comunidad, sea campañas de vacunación, reparto de bonos, ¿no?, en esto de que llegan a lugares donde otras áreas del Estado no pueden llegar, reparación y mantenimiento de infraestructuras, apoyo a infraestructuras estratégicas diversas en diversos países. Entonces, yo no sé también hasta dónde no se pensó que hablar de Fuerzas Armadas democráticas
era acercarlas a los problemas de la gente. Y creo que estamos escuchando esto de acercar la Fuerza Armada a los problemas de la gente, digamos, no suena más que a las muletillas de los discursos de campaña que hoy vemos. Pero, bueno, lamentablemente no solo se dan los discursos, sino que también se prolonga después de las promesas electorales. Entonces, yo creo que no debemos olvidar el continuar el camino de democratizar a nuestras Fuerzas Armadas, de seguir el camino de conducción política, de control civil de las Fuerzas Armadas y de democratización, formándolas, capacitándolas, entrenándolas, dotándolas de los recursos humanos, materiales necesarios para lo que definamos como países soberanos hacer, pero siempre recordando y respetando las bases legales que supimos y que hemos construido, ¿no? Entonces, con eso doy como introducción general al tema para que nos puedan precisar sobre 2 puntos que hablé demasiado y que van a poder profundizar los compañeros. Muy bien, gracias.